Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Los acontecimientos recientes en América Latina han puesto a prueba los principios de no intervención que rigen la política exterior mexicana. Nuestro país no se ha pronunciado respecto a las protestas registradas en Ecuador y en Chile. Sigue reconociendo como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro y ofreció asilo a Evo Morales. Los principios establecidos en la doctrina Estrada, decretada en 1930, ¿son la mejor estrategia a seguir en la arena internacional? ¿O México está perdiendo una oportunidad de liderazgo en la región? ¿O todo lo contrario, ganando otra vez el liderazgo que en algún momento se tuvo? Veamos el contexto. La postura de no intervención y respeto a la soberanía de las naciones es considerada por algunos analistas motivo de orgullo y reconocimiento para México en la arena internacional, pero otros consideran que nuestro país pierde oportunidades de liderazgo regional. Basándose en estos principios de no intervención, México siguió reconociendo como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro, luego de que Juan Guaidó se autoproclamó mandatario y fue reconocido por varios países. México, junto con Uruguay, propuso un mecanismo de diálogo inmediato que fue rechazado por Guaidó. Mientras que en la más reciente crisis de la región, el gobierno de López Obrador concedió asilo político a Evo Morales al valorar que su gobierno había sufrido un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Una semana antes de la llegada de Morales a México, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, visitó nuestro país y no Brasil, como es tradicional. Fernández dijo que su encuentro con López Obrador era un gran punto de arranque para fortalecer la relación entre ambas naciones. Fernández dijo que esperaba que López Obrador haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudar a su país. Nicolás Maduro había señalado antes que la visita era para conformar un eje progresista en América Latina, pero López Obrador descartó sumarse a este bloque y no acudió a la reunión del Grupo Puebla, un centro de pensamiento impulsado por Fernández para convertirse en una alternativa a las políticas neoliberales y devolver la equidad perdida en América Latina. López Obrador volvió a invocar los principios de no intervención durante las protestas contra los gobiernos de Ecuador y Chile. Punto y contrapunto. Tercer punto a discutir esta noche, y empiezo contigo otra vez, Natalia, porque es evidentemente tu tema principal, expertise América Latina. Tú estudiaste allá en Argentina además. ¿Qué es lo que has visto, digamos, a lo largo de todo este año en materia de política exterior respecto a América Latina? En varios planos. En lo multilateral, ¿ha habido continuidad o no con la OEA? Yo no recuerdo ningún gobierno mexicano tan confrontado de repente con el secretario general de la OEA. ¿Ha habido continuidad o cambio respecto a Venezuela? ¿Continuidad o cambio respecto al tema de Bolivia? El asilo de Elo ha sido y ha concentrado mucho la atención, pero evidentemente la región es mucho más grande que eso. La visita del presidente de Argentina electo a nuestro país, pues como que de repente dice, ahora ya, ¿por qué no están volteando a ver cuando anteriormente siempre han sido como México y Argentina estos polos contrastantes de la identidad en la región, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora? Bueno, iniciamos, la verdad, con una política exterior que no tenía mucha idea clara de cuál era nuestro interés en Sudamérica y tampoco mucha estrategia hacia esa parte. Estábamos muy concentrados, como dije, en Centroamérica. Sí. Dos primeras decisiones que se tienen que tomar. Una es sí continuar con la Alianza del Pacífico, y eso es totalmente congruente con tener una política comercial internacional que es abierta al libre comercio y que se mantiene como política de Estado desde hace 30 años, y este gobierno la sostiene. Segunda decisión importante, salir del Grupo de Lima. Y salir del Grupo de Lima significa también cambiar la política hacia Venezuela a una política de neutralidad que tiene dos explicaciones esto. Creo que la primera es que cuando este gobierno entra al Grupo de Lima, también entran Duque y Bolsonaro, y son dos compañías muy peligrosas para caminar juntos en Sudamérica. Y segundo, la otra es que creo que esta coalición de gobierno tiene opiniones divididas sobre si les gusta o no les gusta Maduro. Y el presidente decidió que no necesitaba introducir esas divisiones dentro de su coalición de gobierno por un tema de política exterior, y entonces establecieron una política de neutralidad en la cual no están ni con Guaidó ni con Maduro, y entonces todo el mundo está más o menos satisfecho con esta cuestión. Segundo, avanza el primer año de gobierno y sí se plantean muchas preguntas a México que vienen desde fuera, y ante esas preguntas empezamos a responder más activamente. Sí hemos tenido comunicados, por ejemplo, criticando que hay un uso desproporcionado de la fuerza en Ecuador. Sí hemos tenido además una posición que me parece correcta de decir que en el caso de Evo Morales hubo un golpe de Estado. Es correcto también honrar la tradición de asilo, de recibirlo en México. Me parece ya un poco más difícil de explicar el bombo, platillo, visibilidad y micrófono que se le da al asilado político. Y no porque yo pueda estar o no de acuerdo con eso en particular, sino porque, y aquí termino para no abusar, el tercer punto de esta política nueva hacia Sudamérica es
En la línea de pragmatismo, nosotros tratamos de hablar con todos y vamos a hacer un puente de distensión y vamos a tener la presidencia pro tempore de CELAC para acercar posiciones y para que Venezuela ya no genere esta grieta tan grande. México trata de lanzar esa perspectiva estratégica. El problema aquí es que se genera cierta tensión con al mismo tiempo mantener esta visibilidad de Evo como asilado político en México, porque ya no es tanto una política de Estado, sino que me parece más bien que es una decisión de la militancia política de Morena haber hecho esto. Y ahí hay tensión entre política interna y política exterior. Antonio, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que eso, así como en Estados Unidos veíamos cierta continuidad con lo que habían hecho otras administraciones y demás, aquí sí fue un cambio marcado, o sea, desde la invitación a Maduro a la toma de posesión que causó polémica y demás, y desde el principio ha hecho de América Latina una prioridad. O sea, tan es así que el programa insignia de esta política exterior o de este año ha sido el Plan de Desarrollo Integral, ¿no?, en Centroamérica, y ha llevado los programas sociales que son como la estrella de esta administración, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vidas, a los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Y eso habla de, por un lado, tratar de atacar las raíces de la migración en esos países y tratar de conciliar entre Estados Unidos y Centroamérica, pero también tratar de recuperar el diálogo y el liderazgo en esa región. Y en cuanto al resto de América Latina, coincido con Natalia en el diagnóstico. O sea, creo que está tratando de recuperar espacio, recuperar voz en los espacios regionales, en la OEA, en el Asia-Pacífico, o sea, de dar continuidad. ¿Lo estamos logrando? O sea, porque también un poco la pregunta sería, ¿estamos recuperando liderazgo? ¿Estamos teniendo liderazgo? ¿Nos están volteando a ver? No ha salido de México, pero todo el mundo está volteando a verlo. Yo creo que sí, porque incluso, si no me equivoco, son 5 países cuyos presidentes eligieron México como primer destino para encontrarse con el presidente. Sí. Muchos celebraron el triunfo de Andrés Manuel. O sea, sí creo que ven a México ahorita como este cambio, lo vieron como una manera de tratar de reintegrarse a la región y recuperar ahí un espacio. La presidencia pro tempore en CELAC también nos va a ayudar a buscar concertación y diálogo con los países. Y me parece que ahí hay claroscuros en cuanto a lo del asilo y lo de Venezuela, porque puede haber contradicciones en las que, bueno, con Evo sí me pronuncio como de no intervención, a la doctrina Estrada y demás, pero con Venezuela ahí está medio turbio ahí, entonces sí creo que deberíamos tener una postura más consistente, más congruente en ya manera bilateral o individual con los países de América del Sur y América Latina. Pero sí creo que con la estrategia que ha hecho hacia Centroamérica y con la presencia que ha tenido en los foros y con los encuentros que ha tenido a nivel bilateral, es más, incluso se hablaba de que a lo mejor había la posibilidad de que fuera la toma de posesión en Guatemala en enero, o sea, podría ser a lo mejor un primer viaje internacional. Y eso indica que hay voluntad. Y es uno de los ejes que está plasmado en la política exterior en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, está la voluntad de reconectar con América Latina. Nathan. Sí hay esa voluntad, sí estamos siendo activos, se están tomando decisiones que nos gustan a unos, no nos gustan a otros, pero se está haciendo eso. Ahora, esas decisiones nos acercan a unos, nos alejan de otros. Entonces, y también creo que aquí el tema de neutralidad, y la verdad es que yo creo que en política exterior quedarte callado a veces es tomar una posición, no es neutralidad. Entonces yo creo que en el caso de Venezuela y el caso de Bolivia son claramente las afinidades ideológicas las que llevaron a esto más que un tema de política exterior como tal. Estoy de acuerdo y no soy nadie para cuestionar el tema del asilo político. Sí creo que es muy cuestionable, como mencionabas tú, qué ha pasado después de que ese asilado político llegó a México. Desconozco mucho cómo sea el proceso constitucional en Bolivia, pero lo que he leído, se está siguiendo un proceso constitucional en Bolivia. La señora que asumió la presidencia, pues todos los que les tocaba antes, por el motivo que sea, ya no estaban. Entonces le fue cayendo hasta que llegó con ella, ya convocó a elecciones donde ella no es candidata. Entonces, no lo sé. O sea, creo que esto es otro tema que no es tema de esta mesa de discutir, pero sí creo que ese tema de activismo hacia América Latina tiene mucho que ver también con afinidades ideológicas. Hubo también ahí, en la prensa, y no sé qué tan cierto sea, un desaguisado, a lo mejor con una visita del presidente chileno a México,
Ese tipo de cosas sí creo que son más un tema ideológico y de política interna que de política exterior. Lila, el péndulo también en América Latina parece que está regresando a la izquierda, como cuando empezó el inicio del milenio, que casi todos los gobiernos eran rosas o de izquierda y de repente se fue yendo a la derecha. Pero ahora perdió el Frente Amplio en Uruguay. Pero el Frente Amplio en Uruguay es cierto. Tenemos otra. Pues mira, yo Sí. espero que México realmente tome la oportunidad que le está ofreciendo América Latina. Tenemos a presidentes con una aprobación de alrededor promedio de 30%, protestas por todos los países que según estos eran los bastiones democráticos. Yo creo que México, con una aprobación que tiene Andrés Manuel de la mayoría, con un gobierno fuerte que lo apoya, yo creo que puede tomar las riendas de la región y realmente ingerir como líder, porque desde luego sí se está yendo a la izquierda, pero también estamos viendo esta polarización que se está dando en la región de la izquierda a la derecha, que se echa la culpa que Chile con las protestas y Ecuador que le están culpando a Venezuela y a Cuba que se metieron, pero entonces la oposición dice que el otro, o sea, aquí hay una polarización política muy fuerte que se están adueñando las oposiciones también para pegarle a sus mismos presidentes en turnos, y yo creo que Andrés Manuel, para lo fuerte que está aquí internamente en México, creo que puede, si sabe cómo, ser un líder importante en América Latina. Obviamente pues está Bolsonaro, que es de ultraderecha en Brasil, muy afín a Donald Trump y muy cercano a Estados Unidos en cuestiones de política exterior, pero yo sí creo que México tiene una oportunidad, si quiere, de convertirse en un líder en la región. Yo todavía no veo ese liderazgo como tal. Último comentario, sí, por Dos favor. apuntes. Sí. Yo creo que el presidente no quiere ser el líder del progresismo latinoamericano. Ya dijo pero que no quiere sus- ser el líder de un bloque antineoliberal, ¿no? Exacto, y que son sus seguidores y distintas personas que están distribuidas en el gabinete que sí esperarían que esto suceda y que trabajan de manera pues legítima y transnacional por hacer vínculos con contrapartes en otros países del mundo. Pero creo que no es una voluntad del presidente muy explícita. Y el otro apunte es, yo creo que las afinidades ideológicas, claro que tienen peso en decisiones de política exterior como las que mencionaste, y también creo que hay un factor más. Sí le preocupa a México la actitud del secretario general de la OEA, que es poco institucional, que no trabaja con el terreno parejo y que claramente ha hecho una forzatura de las normas de la organización. Y eso le preocupa a México por Bolivia, pero porque cualquier día ese es un precedente que nos afecta a nosotros como Estado. Entonces sí creo que hay que tomar en cuenta ese factor también como uno de los cálculos que se hacen en esta decisión de política exterior. La embajadora Luz Helena Baños ha puesto muy bien la postura de México en ese sentido y precisamente ha puesto todos los cuestionamientos del gobierno de México al secretario general de la OEA, que si en una de esas México logra hacer que lo quiten y pongan a otro, pues también se vería el peso de la región en la región.